Que ser agradecidos al Señor por la vida, porque los muertos no le alaban y nosotros estamos vivos, amén. ¿Cuántos están vivos? Digan amén. Parece manipulación, pero para despertarlos un poco. Les extrañamos y damos gracias al Señor por este día que nos permite una vez más convocarnos en asamblea para adorar su nombre, para exaltar su nombre y para considerar también la palabra del Señor. Realmente estamos viendo situaciones muy difíciles en diferentes partes. Gente que ama al Señor, gente que considera la palabra del Señor, pero están sin iglesia y sin pastor. Y realmente es muy triste, es desgarrador cómo nos solicitan y nos piden que abramos una casa de oración por acá, por allá, como si esa fuese la solución, ¿verdad? Y yo prefiero orar por las iglesias y por los pastores que están llevando adelante un ministerio, que de alguna manera ellos han dejado de lado la palabra de Dios y la sana doctrina y se han volcado a otras cosas que realmente está matando a la iglesia. Yo me he comprometido delante del Señor el día que fui confirmado como pastor a predicar la palabra del Señor. Ese fue uno de las preguntas que nos hacían cuando nos apartaron. Ese día apartaron a 2 como pastores, entre ellos un servidor, y realmente yo sabía el compromiso que asumía, pero ese compromiso fue la segunda parte de un compromiso que tuve a los 17 años en un campamento. Creo que alguna vez le habré contado cuando sentí el llamado del Señor de una manera muy firme, muy fuerte. Y realmente no me puedo volver atrás, ya estoy aquí. No me puedo volver atrás. Y así como el Señor me trajo esta convicción, también anhelo que te traiga esta convicción a tu vida. Porque no somos cristianos a la americana, cristianos de domingos, que se ponen su ropa de cristianos, agarran su Biblia de cristianos y van a una iglesia cristiana. Pero después en su vida secular, digamos, son igual que a cualquiera, ¿no? Sino que tenemos un compromiso. Hemos sido salvados para servir. Hemos sido salvados para salvar a otros también. Y gracias al Señor por la inquietud que Él está poniendo en los corazones. Bien, el tema de hoy le titulé Comunicados con Dios vía Wi-Fi. No sé, seguramente la mayoría de ustedes deben tener algún sistema de internet en su casa, telefónicamente, y tiene su router, su Wi-Fi, para poder de cualquier adminículo, cualquier aparato electrónico, poder conectarse con el mundo. Wi-Fi es una palabra que la utilizamos, algunos dicen Wi-Fi directamente, o entra a un lugar donde dice tiene servicio de Wi-Fi. Wi-Fi es un sustantivo común en español, incluido en el diccionario de la academia, o sea que Wi-Fi es una palabra que ya se utiliza como algo cotidiano, que proviene de la marca Wi-Fi precisamente. ¿Qué es esto? Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica, y los dispositivos habilitados con Wi-Fi son, por ejemplo, las computadoras personales, un televisor inteligente también puede tener Wi-Fi, una videoconsola, una impresora, un teléfono, etcétera. Un reproductor de música también, todo tiene Wi-Fi, hasta el lavarropa tiene Wi-Fi, parece ahora. Dicho punto de acceso tiene alcance más o menos de unos 20 a 30 metros en el interior, y su distancia es mayor al aire libre. Wi-Fi es una marca de la alianza Wi-Fi
la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen con los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas del área local. Bueno, eso es el Wi-Fi. Porque a veces decimos que es el Wi-Fi y eso es el Wi-Fi. Perfecto. Y a veces tenemos ese pensamiento de que como que yo me comunico con Dios vía Wi-Fi. Y según cómo funcione la internet, llega el entrecortado ahí medio el mensaje, o recibo yo el mensaje de parte de Dios medio entrecortado, y no es muy claro mi comunicación con Dios. Y algunos cristianos tienen su comunicación con Dios vía Wi-Fi. ¿Cómo anda tu Wi-Fi? Ah, no, yo tengo directamente el cable conectado a mi vida. Bueno, vamos a ver. Creo que la mayoría de la gente que se llama por el nombre cristiano ha aprendido a ir ante el Señor en tiempos de necesidad, en tiempo de extrema necesidad, en un momento de mucha tristeza, en un momento de mucho dolor, en un momento de apriete. Ahí vamos, ahí sí que hablamos con Dios. Básicamente se darán cuenta que la enseñanza tiene que ver con la oración, con mi comunión con Dios, con mi trato con Dios. Nos llamamos casa de oración. ¿Oramos? ¿Cuánto oramos? ¿Cómo oramos? ¿Qué intensidad tenemos en la oración? Somos muy autómatas, somos muy mecánicos para vivir la vida. Así como nos movemos en lo secular, en lo laboral, en lo académico, en todas las cosas de la vida tenemos una rutina, una forma de manejarnos. Así también queremos encajonar a Dios de una manera rutinaria y hacemos esa oración tipo Wi-Fi. Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Y salís. Señor, gracias por este sándwich y esta Coca-Cola, en el nombre de Jesús, amén, y tragás. Y así vivimos en una conexión muy precaria con Dios, como si el Wi-Fi funcionara muy mal. La mayoría de los cristianos saben y creen que es imperativo, es una orden, la oración, y saben que hay una necesidad de orar, hay una necesidad de comunicarse. En la vida es comunicación. Necesitamos comunicarnos. ¿Cómo se desgastan las relaciones? Por la falta de comunicación. ¿Cómo vienen los malos entendidos? Por la falta de comunicación. Cuando yo más me relaciono con una persona, más le conozco y más me conoce y más nos amamos, y si somos cristianos nos toleramos y nos exhortamos también. Pero ¿cómo es con Dios? Porque si no tenemos comunión con Dios, menos podemos tener comunión unos con otros. Muchos buscan al Señor de una manera diligente, de una manera intensa, yendo al Señor con lágrimas, con tristeza, con una actitud santa de arrepentimiento. Muchos derraman su corazón ante el Señor con llantos y súplicas desgarradoras, que cualquiera que pudiera estar escuchando también se sentiría conmovido. Fíjate lo que dice el Salmo 27:8. Vemos aquí a un orador hablando con un corazón abierto. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Que tu corazón en esta mañana pueda escuchar la voz de Dios que te dice, ven y conversa conmigo. Hablamos con mucha gente, le tiramos la queja a mucha gente, le contamos a mucha gente nuestro dolor, nuestra necesidad, pero el Señor nos dice a nosotros, ven y conversa conmigo. Es que anda muy mal el Wi-Fi, Señor, no puedo comunicarme contigo. Estás muy lejos, Señor. No sé si llegás a escuchar lo que te estoy diciendo. El Señor te dice, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, dice David,
aquí vengo, Señor. Qué actitud, ¿no? Qué llamamiento del Señor, ven y conversa conmigo. Y qué actitud la del salmista, sí, Señor, aquí vengo. Dejo todo y voy. Probablemente vas a estar de acuerdo conmigo de que muchos cristianos son buscadores de Dios en oración. Y sé que aquí hay gente que son asiduos oradores, que oran. Y gracias a Dios por ellos y el Señor los mantenga fieles. Sin embargo, tengo una pregunta para vos. Escucha a Dios a cada hijo suyo que clama a Él. ¿Reciben esos hijos con contestación? Aquellos que van buscando al Señor, que van buscando la bendición y el favor de Dios. Porque la salvación ya la tenemos, pero nosotros vamos al Señor primero porque necesitamos hablar con Él y decirle lo que sentimos por Él, aunque Él lo sabe. Pero Él quiere que hablemos y le pidamos porque Él es el dador. Porque también nos hemos transformado tanto, ¿no? Que hemos cambiado tanto que aún tenemos miedo de pedirle al Señor. Dice, no, Señor, tú sabes todas las cosas, dame lo que te parece. Y hacemos esa oración Wi-Fi. ¿Qué me decís de aquellos que van a Dios aún con ayunos? El ayuno y las lágrimas. El ayuno es muy bueno, mi amado. También es una práctica que se ha dejado. No es un mandamiento como algo que hay que hacerlo sí o sí, pero es bueno. Escuchaba lo que están estudiando las mujeres allí en Banfield. Están estudiando la Torá, libro por libro, van por Levítico, y están estudiando la preparación del animal para sacrificar, cómo se preparaba el animal para sacrificarlo, se lo purificaba, y al animal se lo ponía. Ustedes saben que los animales rumiantes, como por ejemplo las vacas, tienen 2 estómagos. Ellos comen su alimento, tragan, porque ellos comen para varios días, 2-3 días, ellos comen, después se echan a rumiar. Entonces, cuando iban a sacrificar un animal de este tipo, lo que ellos hacían eran hacerlos ayunar para purificar su vientre, porque a la hora de sacrificarlo y sacar todos sus intestinos, tenían que estar todos limpios. Y daba la analogía de cómo nosotros debemos venir en sacrificio al Señor purificando nuestros corazones, nuestras entrañas, nuestro interior más profundo debe estar purificado. Debemos purificarnos. Y el ayuno es algo muy bueno, tanto para la salud física, pero sobre todo para un apartamiento, para orar, tomarte un día para ayunar. Si tenés algún problema físico, algún problema de enfermedad, bueno, hacerlo con agua, con jugo. Pero el tema es apartarse para orar y tener un tiempo de entrega en oración. Pero no para pedirle algo al Señor, sino para pedirle algo material, sino para pedirle algo espiritual al Señor, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay creyentes que hacen estas cosas y a veces ayunan muchos días, y les felicito y les admiro y hasta les envidio. 20, 30 y hasta 40, y uno quiso superar al Señor y hizo 41 días de ayuno. Bien, si el Señor te mostró y te dirigió a eso, bien hecho. Yo la verdad me tomaría mis recaudos para recomendar que hagan 40 días de ayuno, porque algunos van a desaparecer. Otros les puede caer muy mal hacer eso. Algunos cristianos en África ayunan por largos periodos, creyendo que Dios aún levantará un muerto, y tienen a un muerto varios días allí ayunando y orando para que se levante. Y quedan aquellos que pasan largas y agonizantes horas clamando a Dios. Son escuchados tan solo porque son diligentes, son determinados o son sinceros. ¿No te ha pasado de hacer todo eso y después pasa el tiempo y no pasa nada?
Muchos cristianos tienen la idea de que todo lo que necesitan es más y más tiempo estar encerrados con Dios. He oído de una iglesia donde los hacían cadenas de oración, pero cadenas de oración de una manera sistemática. Encerraban a uno en una pieza de chapa, bajo el sol, casi el cubo de los presos. ¿Vieron cuando se portan mal? Los mandan ahí. Y ahí estaban, 4 o 5 horas, desde las 3 de la mañana. Cuando terminaba él, ya el hermano que le seguía, ayunando ya, le pasaba así la mano y seguía orando él, y así hacían varios días cadena de oración. Pero este hermano que me contaba, realmente yo no veía un cambio en su vida, veía que seguía con sus vicios, seguía con su estilo de vida, pero sí estaba jactándose de estar 6 horas sin parar orando. ¿De qué sirve? Algunos se quebrantan, algunos tienen mucho celo por su palabra. Algo dentro de ellos les insta, si tan solo pudiera ayunar más, quizás esforzarme un poco más, orar más y orar y sufrir de rodillas, llorar si es necesario, entonces yo por fin sería un mejor cristiano. Por fin Dios se compadecería de mi actitud y me contestaría, como diciendo, bueno, ya que me insististe tanto, te voy a dar. David testifica en su Salmo 18, versículo 6, Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle la ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. También nos dice las Escrituras por qué David clamó. Porque está todo junto. Porque David clamó, Dios bajó. Versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Oró David y entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas y temblaron a causa de su enojo. O sea que la tierra puede temblar a causa de su enojo. Versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Abrió los cielos, descendió, había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. David oró y el Señor se movió. Ahora te pregunto, ¿vas a orar, ayunar y clamar y eso es todo? ¿Te sentís más santo que el que no ora? ¿Te sentís más justo porque estuviste varias horas de rodilla y tenés que contarlo? Porque como nadie te vio en tu habitación, decir, no, estuve 4 horas orando. ¿Eso es todo? ¿Será que cuando clamás a Dios te va a responder? ¿Será que cuando clamás al Señor Él te escuchará, te librará, te sanará, te proveerá? Hay un eslabón ausente en nuestra vida de comunión, en nuestra vida de oración. Hay algo que está faltando. Y ese eslabón ausente en muchas vidas de oración, estoy hablando de gente que ora. Si no orás, orá arrepintiéndote y después comenzá a tener una vida de oración. Porque hay gente también que no tiene wifi, tiene teléfono
de línea, que anda más o menos. Y le dice al otro, orá por mí. A todo el mundo le pide oración, y ahora con las redes sociales es mucho más fácil, oren por mí, y él ni ora por su propia petición. Le carga al otro para que ore. ¿Por qué no ora? Porque no tiene una vida de oración. ¿Sabes cuándo ora? Cuando le aprietan los zapatos. Hoy el médico me encontró una manchita allá, el médico me encontró un bulto allá, ay, no sé qué es, me van a hacer una biopsia, oremos, todos hagamos un culto de oración. Cuando nos aprieta el zapato así, ahí vamos al Señor. Creo que no hace falta, ¿no? Hay algo que está faltando, y a menudo esta es la razón por la cual no recibimos contestación a muchas de nuestras oraciones. Por más que golpeemos el wifi, lo enchufemos, lo desenchufemos para que se resete, no pasa nada, porque el Señor no usa wifi. ¿Por qué nuestros seres queridos inconversos aún siguen inconversos? Porque es un diablo, ese no se convierte más. ¿Por qué no vienen a Jesús? Hay varios motivos por el cual se pueden dar esta situación. Quizás vos mismo sos un buen ejemplo de un mal ejemplo de cristiano. Entonces eso hace que... Yo he conocido casos de personas que no van a la iglesia, sobre todo, aquí no porque vienen de muchos lados y es diferente. Pero allí en Banfield, como es una iglesia de pueblo, todos vienen de ahí cerca, la mayoría. Y hay gente que no quería venir. Mi esposo una vez se encontró con una persona que estaba allí para recibir al Señor y escuchar la palabra, pero decía, yo no voy porque esa persona que se sienta ahí realmente es cristiana y su vida es un desastre. La verdad que nos da vergüenza ajena. O sea, esa persona estaba impidiendo que esta persona conozca al Señor. Puede pasar eso. Pero digamos personas de oración, personas que realmente aman al Señor y viven una vida justa, oran y sus parientes no se convierten. Pasan años tras años sin liberación, sin dirección. Buscan dirección para su vida, pero no, lo que sí buscan consejos aquí, consejos allá, consultas pastorales acá. No tienen dirección propia. Oran y no pasa nada. Decís, Dios, no me mostrás nada. Amados, ese eslabón ausente en la oración, ¿saben cuál es? La fe. Es la fe. No sé, por ahí esperaban me van a dar la fórmula, justo yo necesitaba. Es la fe. La fe. Hay personas que hacen y deshacen, dicen que son cristianos y me dicen, pero ¿por qué no tiene temor de Dios? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no cambia? Porque no tiene fe. Porque si tuviese fe, creería a Dios y creería a su palabra y temblaría. Pero no tiembla a su palabra, no considera lo que Dios dice porque no tiene fe. No tiene fe, no cree lo que Dios dice, que es el Señor no dejará por inocente al culpable. No lo cree. No cree la oración, lo que dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. No lo cree. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, uno de los versículos, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo lo hemos leído muchas veces y lo conocemos casi de memoria, pero tiene un significado tan profundo. Esta versión dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Por más cosas que hagamos para Dios, nunca, desagradaremos a Dios. Por más dádivas y ofrendas y alabanzas y ministerio que tengamos, si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Yo prefiero una persona que tenga fe antes que una persona hiperactiva. La fe produce obras, obviamente, pero sin fe es imposible.
todo el que desea acercarse a Dios, todo el que desee, mastique, rumíe esta palabra, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Si no, ¿para qué acercarte? Y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Fe. Santiago también enseña, Santiago 1:6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, iglesia, ¿cómo debemos pedir? Con fe. La fe depositada, como decía ese hoy, ¿no?, en el Creador, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en ese Dios. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, dice esta traducción. Porque un corazón dividido tiene fe en Dios, pero tiene fe también en su dinero guardado. Tiene fe en Dios, pero tiene fe en su jefe, que le va a hablar y le va a tocar el corazón para pedir ese préstamo, o ese ascenso, o esa cosa que necesita. No duden. Ese mismo Dios que dice, vení y conversemos, te dice, no dudes ante mi presencia. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Eso desagrada a Dios, un corazón dividido, un corazón inestable. Versículo 7. Santiago 1:7. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Uno se acerca al Señor para pedir lo que necesita. Dice, la persona de corazón dividido, la persona que se acerca dudando, no pierde el tiempo. No pierdas el tiempo. Si la persona pone en duda la presencia de Dios, eso es falta de temor. Porque Dios está en todos lados, Dios es omnipresente. La persona que pone en duda la fidelidad de Dios es una persona incrédula y desobediente. Porque cree que Dios es infiel como Él es infiel. No importa cuántas lágrimas llores, no recibirás nada de parte de Dios, a menos que sea con fe. David fue escuchado, fue liberado por el Señor, no solo porque se acercó a Él con lágrimas en sus ojos, fue porque David se acercó con un corazón lleno de confianza. ¿Saben que fe es sinónimo de confianza? Los salmos abundan en este testimonio de confianza que este hombre expresa. Este salmo es un salmo que me recuerdo mucho, porque yo tenía 10 años cuando le escuché a mi padre en sus primeros años de convertidos pasar adelante a compartir, y leyó este salmo, Salmo 28, 6 al 7, y lo leyó él con mucho sentimiento, porque realmente Dios había respondido su oración. Salmo 28, 6 al 7. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. ¿Por qué le alabaré? Porque tengo el corazón lleno de gozo. ¿Por qué tengo el corazón lleno de gozo? Porque oyó mi ruego el Señor. Él es mi fortaleza, mi escudo. En Él confió mi corazón. Fui ayudado. Por supuesto que Dios quiere que clamemos a Él. Él nos manda que lloremos delante de Él. ¿Cómo no llorar ante nuestro Señor, ante nuestro Creador, ante nuestro Salvador? Desde lo más profundo de nuestro ser, derramar nuestro corazón. Ah, no, yo soy duro, pastor, yo no puedo llorar.
Te aseguro que si entras en fe ante su presencia y comenzás a, con los ojos del Espíritu, ver los ojos del Señor, aquellos ojos de amor que pueden ver tu miseria y aún puede perdonarte, eso te emociona y eso te lleva a derramar lágrimas de agradecimiento, porque cuando más le conoces a Él, también más te conoces vos. Sin embargo, Él no escucha el clamor si no está acompañado por fe. David dijo, seguimos con David, Salmo 33, 20 al 21. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bendito sea el Señor. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda, nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. ¿Qué hace una persona cuando hace mucho frío? Ahora no hace frío, pero van a venir días de frío. ¿Qué haces cuando tenés mucho frío? Te abrigás. Si hay sol, te vas a la vereda del sol. Ahora, si hay sol en verano, te vas a la vereda de la sombra, ¿verdad? Cuando hace calor, vas a la sombra. Y cuando hace frío, vas al sol y te abrigás. Dice el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amados, Él nos protege, nos envuelve, nos da refrigerio. Él es nuestro escudo, porque esto implica que hay ataques exteriores hacia nosotros, muy fuertes. En Él se alegra nuestro corazón. ¿Por qué? Porque confiamos en su santo nombre. ¿Querés ver una persona que confía en el Señor? Vas a ver una persona alegre. ¿Querés ver una persona que no confía en el Señor? Vas a ver una persona amargada. Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Gloria a Dios. Cuando de repente hay un gran trueno, de repente se ve la luz, ¿viste? Cuando la luz es brillante en la oscuridad de la noche tormentosa, decís, en unos segundos se va a escuchar la explosión. Ya sabes, hacen ese ejercicio. Y de repente cuando en la próxima tormenta, esas tormentas lindas, ¿no?, que parece que sacan fotos en el cielo, y de repente una explosión, ¿qué hace tu hijito de 3, 4 años? 5. ¡Ah! Y sale corriendo y abraza a papá o a mamá o a quien tenga cerca. ¿Quién? Buscando seguridad, buscando protección. Algo le asustó. Así nuestras almas tan débiles, tan pequeñas, encuentran refugio en el Señor. Y David decía, Él es mi roca, Él es mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en Él encuentro protección. Él es mi escudo y el poder que me salva y mi lugar seguro. David está diciendo aquí, esperaré en el Señor, Él me ha de libertad porque confío en su santo nombre. Iglesia, tenés que poner tu confianza, tu fe plenamente en el Señor. Aunque estés rodeado de fuego, aunque estés rodeado de agua, aunque la peste destructora ande por todos lados, matando a diestra y a siniestra, debes confiar en el Señor. Que en definitiva, si el Señor te quiere llevar, te va a llevar en sus brazos. David declara que todos los padres de Israel, aquellos quienes fueron libertados desde el principio, fueron ellos escuchados por Dios. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. Salmo 22, 4 al 5. Hoy es el día de los salmos. Salmo 22, 4 al 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ellos confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y jamás fueron avergonzados. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor. Amén. Gracias por el amén. Yo sé que, miren, no soy profeta, pero yo sé que acá hay gente que está pidiéndole algo al Señor. Clama a mí, yo te responderé. Pero ¿cómo te acercás a Él? Casi todas las veces que David clama al Señor en oración, escuchamos el testimonio de David de confianza. La palabra confianza en el Antiguo Testamento es sinónimo a fe. Dios me escucha porque mi corazón confió en Él. Porque cuando vos venís al Señor, Él ve tu corazón, no tu postura. Si es de rodilla, ojo cerrado, ojo abierto, te pusiste un manto, algunos se ponen un velo para orar, qué sé yo. Él no mira eso, Él mira tu corazón si está confiado en Él. Puedes estar en el subte, en el colectivo, orando. La posición es lo de menos. Porque uno se arrodilla por una expresión de ¿qué más? ¿Cómo de humillarme? Bueno, me humillo, me arrodillo. Es una expresión de, Señor, tú eres mi amo. Cierro los ojos para que no me distraiga ni una mosca. Pero el Señor puede hablarte aún acostado en la cama. Amados, el Espíritu Santo hará este asunto de fe muy real en tu corazón. Pero tiene que haber un quebrantamiento. Tiene que haber una purificación, como ese animal que te conté hoy, que necesita hacer ayuno, y ya no hablo solo de ayuno de comer, porque no se trata de algo físico, sino un ayuno, una limpieza total en tu corazón. Dios no te va a llenar de Él sin primero limpiarte de vos, o de tú, por si escuchan por ahí en Centroamérica. Dios te va a limpiar de todo lo que es tuyo, de esa suciedad, de esa justicia tan, a tus ojos tan buena, pero a los ojos del Señor tan mala. Podrás recorrer toda tu casa buscándole en oración, gritando y tirando aceite en los dinteles. Algunos hacen eso, ¿no? Tiran aceite, oran y pisotean y reclaman. Puedes hacer un montón de cosas. Podés estar llorando horas orando y diciéndole, Señor, me tenés que contestar, me tenés que contestar. Y vas a pasar muchas horas inútiles. Pero finalmente, el Señor, mediante la persona del Espíritu de Dios, te va a hablar amorosamente, solamente como Él sabe hablar. Él va a hablar directamente a tu alma. Y Él te dirá, hijo, deja de caminar, deja de buscar posturas, limpia tu cara, seca tus lágrimas. Deja de llorar. Vení, conversa conmigo. Detente, habla conmigo. ¿Por qué a veces tenemos tantos prejuicios para hablar con Dios? Si Él es el sumo sacerdote que nos entiende perfectamente, porque Él pasó por todo lo que pasamos nosotros, mas Él fue sin pecado, pero nos entiende perfectamente. Él sabe quién es el que está ahí hablando. Él te conoce. ¿Por qué te acercas al Señor como si fuese un extraño Él? Oh Dios de Israel, tú que abriste el mar. Y hablamos como si fuese un extraño Él, cuanto Él es nuestro Salvador, es nuestro Abba Padre, nuestro amigo. Pero nos acercamos a Él le llamamos respeto. Algunos dicen, oh Señor, usted que es así, tan bueno. Y buscan palabras rebuscadas para tratar de impresionar a Dios mientras Él está mirando tu corazón. Ya te conoce. Mi embrión vieron tus ojos, dijo David. El Espíritu de Dios te puede llegar a decir en esta mañana, no vuelvas más así a mi presencia con un corazón incrédulo. No escucharé más tu gemir,
tus lágrimas no me conmueven hasta que creas mi palabra. Nuestros gestos, nuestros gritos, nuestros gemidos y nuestras lágrimas no conmueven a Dios. Lo que al Señor le conmueve es un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Hay una canción de Rabito que me gusta mucho, que dice sinceridad. Es hora que le digamos al Señor que nos perdone, que nos disculpe. Me estás rogando que haga lo que yo ya te prometí, y no estás confiando en mi palabra. Podés llorar hasta quedarte sin lágrimas, pero no te va a resultar. Porque ese tipo de vida de oración y de ayuno y de esa forma de casi monje de vida espiritual hace que te sientas inclusive más espiritual que otro que por ahí tiene más libertad en el Señor y Él se comunica con el Señor las 24 horas del día porque su corazón está en comunión. Tiene su tiempo de oración, obviamente. Entonces la persona que ora y ora y ora y ayuna se cree con mayor autoridad que el que no ayuna tanto. Pero quizás el que no ayuna tanto tiene acceso más directo al Padre que vos. Porque te falta fe. Porque pones tu fe en toda la metodología que haces, en todo tu legalismo. Ninguna de tus luchas, ninguno de tus forcejeos por una respuesta van a ver una respuesta. No va a haber resultado. Hasta que vengas a mí en fe. Les hago una pregunta. Cuando el Señor le dice allí a la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Por cuánto no eres frío ni caliente? ¿Qué pasará? Otra versión dice, te escupiré de mi boca. Les hago una pregunta. ¿El Señor está dando un veredicto allí? ¿Ya está? ¿Esa iglesia ya fue condenada? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿No? Porque nosotros muchas veces ya la condenamos. Ya no, la Odisea ya está está frita. Pero el Señor, ellos estaban muy soberbios porque ellos estaban realmente prósperos económicamente, tenían sus facultades de medicina, hasta el día de hoy utilizan ciertas fórmulas en oftalmología, ¿no? Y realmente me impactó esta palabra. Lo compartíamos la vez pasada con la reunión de pastores y me impactaba ese detalle, que el Señor no la condenó definitivamente. Le dijo, yo te aconsejo que de mí adquieras vestido, oro refinado, colirio para que tus ojos vean. Entonces ve y arrepiéntete. Y como siempre les digo esta frase, veo muy poco arrepentimiento entre los cristianos, aún en lo más mínimo. Veo muy poca falta de discúlpame, te ofendí, hermano, discúlpame, la vez pasada estaba medio mal, parece que el demonio me usó, pero te pido perdón, estuve mal. Cuesta ver eso. Entonces, si alguien no puede pedirle perdón a alguien que ve, ¿cómo va a ir al Señor a decirle, Señor, sinceramente? Uno de boca puede decir muchas cosas, pero sinceramente decirle, Señor, me arrepiento, quiero ver, dame tu vestidura, Señor, esta vestidura negra no la quiero más. Es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Será que nuestra comunicación con Dios es a través del Wi-Fi? ¿Será que debo tener al día pagado el servicio del Wi-Fi? Si no, Dios no me escucha. ¿Será que debo hablar rápido porque hay mala señal? Y, oh Señor, escúchame rápido y respóndeme rápido antes que se corte. ¿Será que su mensaje no se entiende porque llega entredado?
no vayas a Dios esperando que Él haga nada por tu vida, a menos que vaya con un tipo de fe que el Señor dice que tiene que ser infantil. Te puedo asegurar, pero me juego el sueldo, que allí al lado hay gente con más fe. Dios va a encontrar más fe allá que acá. Puede pasar, pero si me preguntan en el medidor de fe, allá hay mucha fe. Le están enseñando las escrituras y los chicos están creyendo y ya se imaginan el cielo, los ángeles y Abraham. Ellos están creyendo con una fe pura y sincera. Y van y después te cuentan a vos, ¿no? Dice, papá, ¿sabés que Moisés abrió el mar rojo y cruzaron? Y vos le decís, no, eso es simbólico, ¿no? En realidad no pasó eso. Cruzaron por un lugar que estaba el mar estaba un poquito más llano y cruzaron por ahí. Y le rompe la fe a tu hijo y él cree que Dios lo abrió. Y la palabra dice que Dios abrió el mar. Pero nosotros filtramos todo por acá. No, las plagas son porque ya está demostrado científicamente que en realidad el mar rojo era un charco, dicen uno. Y otro dijo, bueno, el milagro fue mayor porque el Señor mató un ejército en un charco. No vayamos a Dios esperando recibir algo, a menos que tengamos ese tipo de fe de un niño. Escuchamos tantas prédicas sobre la necesidad de la oración y caemos bajo condenación cuando nos descuidamos de orar. Porque muchas veces nos sucede que nos descuidamos en la oración. Pero el Espíritu Santo tiene que apretar tu corazón aún a la noche, cuando ya no te queda la última línea de batería de tu cuerpo, y que ya hiciste todo, cenaste, te bañaste, viste el resumen del partido, la película, qué sé yo, el noticiero, viste hasta lo brasileño, viste, para ver qué hablan. Y llega el momento de que te querés dormir y no hablaste con el Señor. Es necesario hablar con el Señor. Luchamos con nuestra carne, la sujetamos, nos disciplinamos y oramos. Y nos aislamos con Dios para clamarle a Él. Algunos buscan un lugar especial, algunos tienen su monte de oración. Y de hecho hay un lugar que es un monte, y van todos, ahí dice, porque está Dios ahí. Aún así, no podemos concebir que Dios se pueda disgustar con las horas que pasamos en oración. No puede ser que a Dios no le guste que yo ore tanto. No puede ser que el Señor no le conmueva mis ayunos, mis ríos de lágrimas que derramo ante Él. Es indispensable que Él nos escuche. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Santiago, otra vez, 1:6 al 7 para repasar. Santiago 1:6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amada iglesia, aférrate a esta palabra. Es imposible que agrades a Dios sin fe. Abraham es un hombre que desarrolló una fe que no dudó, que no titubeó, que no claudicó ante lo que Dios le prometió. Por eso hoy hablamos de Abraham. Romanos 4:19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué tremendo.
Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Porque no pudimos, no llegamos, nos olvidamos o no quisimos. No cumplimos. ¿Sabe cuántas promesas he escuchado yo? Con respecto a la obra, por ejemplo. Promesas, Señor. Sí, pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Un día hasta uno me dijo, cuando saque el bingo, pastor, no se olvide, me dice. Igual no espero esa promesa, obviamente, ¿no? Le tuve que decir. Ahora estamos hablando de imposibilidades, creyendo a Dios en un tiempo de imposibilidades. Abraham, dice, su cuerpo era como muerto, significaba que ella era estéril, él mismo ya no podía reproducirse. Su esposa también era anciana, era estéril. Y la situación era muy negra. El Señor le prometió un hijo, le hizo una promesa, un hijo a estas dos personas que tenían su cuerpo, físicamente hablando, secos en la parte sexual. ¿Qué prueba para la fe de este hombre que recorrió tantos kilómetros, que paró en el desierto, que estuvo tanto tiempo luchando con otras tribus, un montón de cosas para alcanzar la promesa? Cuando llega la promesa ya era demasiado tarde, porque el Señor le había prometido cuando Abraham aún podía procrear, pero acá ya estaba demasiado viejo. Abraham tenía ahora 99 años, sus glándulas reproductivas estaban secas, el vientre de Sara, su esposa, estaba igual. Vamos a leerlo, Génesis 17:15 al 19. Génesis 17:15 al 19. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios estaba diciendo, aunque sus cuerpos estaban muertos, aunque sus cuerpos no pueden, yo les voy a dar un hijo. Y todas mis promesas, le dijo Dios, de fe vendrán a través de ese bebé. Porque el mismo Salvador viene de ese bebé. Porque si Abraham y Sara no tenían descendencia, no iban a ser el Salvador. Miren que dependía, miren de qué dependía, de una vieja y un viejo que no podían tener hijos. De ahí dependía nuestra salvación, para decirlo de alguna manera. Porque Dios esperó, o por qué Dios esperó hasta que este varón Abraham y Sara estuvieran muy viejos para darle un hijo. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué Dios no le dio a Isaac 13 años antes? Porque 13 años antes se ve que Abraham podía engendrar, porque engendró a Ismael. ¿Por qué esperó hasta que la situación llegara hasta donde humanamente era imposible y solamente por medio de la fe absoluta podía venir esa promesa? ¿Te das cuenta que Dios muchas veces te lleva a situaciones imposibles, donde ya decís, no, ya está, ya Dios nos respondió, entonces ya hagamos otras cosas, busquemos nuestros propios métodos, que es lo que hizo
Sara, cuando le dijo, bueno, toma a nuestra sierva, a mi sierva Agar, y dame una descendencia. Esos son los métodos cuando no sabemos esperar en Dios, cuando nos apuramos, y así trae consecuencias funestas, negativas. De Ismael nacen las tribus enemigas hasta el día de hoy de Israel, por una desobediencia, lo que es no esperar en Dios. ¿Por qué? Por falta de fe. Aún el padre de la fe también tuvo incredulidad. Dios hablando, ya de movida que Dios te hable, todo lo que me digas, ya está, te lo creo, ¿no? Y entonces cuando el Señor le dijo, te daré descendencia, dice que irónicamente se reía por dentro con incredulidad Abraham. O sea que no solo Sara se rió, él también se rió. Donde era humanamente imposible, solo la fe podía hacer que esa promesa de Dios se cumpliera. Fue porque esta simiente debía ser una fe, de una fe nacida completamente depositada en Dios. Es decir, la gloria es para Dios. La fe de Abraham aún no estaba madura, porque tiene un proceso de maduración. Él titubea, él se ríe, hasta se burla de Dios, diciendo, Dios, bueno, está bien si vos lo decís, ¿no? Aún así, Sara conocía la promesa, y después de esperar 10 años sin hijo, porque Sara también conoció, obviamente había comunicación entre ellos, y le contó con mucha asombro y alegría lo que Dios le había prometido. Después de esperar 10 años sin hijos, hablemos de una mujer anciana y un varón anciano, ¿qué pasó? Se impacientó y se le ocurrió un plan. Vamos a ayudarle a Dios, porque Dios dice ahí en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Una vez me dijo una hermana así, te doy $1.000.000 si me encontrás el versículo. Y empezó a buscar, todavía está buscando, no lo encontró. Ella le dijo a Abraham, te entrego a mi sierva Agar como segunda esposa, llégate a ella y dame un hijo a través de ella. Y Abraham estuvo de acuerdo, razonando, después de todo la promesa debe salir de mi simiente, así que debe ser así como Dios quiere las cosas. Y se llegó a Agar y le dio, obviamente, una mujer joven, su hijo, Ismael. Pero Sara después se enfurece con su esposo, porque aparentemente no fue solo idea de Sara, sino que fue propuesta de Abraham. Vamos a leer Génesis 16:5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Mi afrenta, mi agravio, caiga sobre ti, dice. Le dice la esposa a su marido, porque su marido también fue partícipe de esta idea. Porque él podía haber dicho, no, mi amor, esperemos en el Señor. Y como varones que son esposos y padres, la responsabilidad es tuya, no le eches la culpa a tu mujer. Por tu culpa nos pasó, la culpa es tuya. Siempre va a ser tuya la culpa. Cuando Eva muerde el fruto, y él también mordió, y él no la llamó a Eva porque inició el pecado, sino que lo llamó a Adán, y a él le pidió cuenta. Es culpa tuya, le dijo Sara, y ella tenía razón. Abraham debió confiar en la palabra del Señor, que Sara tendría su hijo, porque Dios le dijo claramente que Sara le iba a dar un hijo. Pero él no esperó al Señor, y aceptó el camino por colectora, el atajo, tratando de hacer que la promesa llegara. De alguna manera la promesa va a llegar. Y pecó contra Dios, pecó contra la promesa, pecó contra la luz que recibió, porque al hacer eso, él hizo mentiroso a Dios. Abraham aún tenía que desarrollar una fe que no titubeara. Él tenía fe. O sea, el eslabón en la oración no le faltaba, pero faltaba que madurara. Quizás orás, ayunás, llorás,
Tenés fe, pero falta que esa fe madure. Nos vamos acercando, ¿no? ¿Te sentís identificado? Y eso solo vendría a través, ¿cómo se fortalece la fe? ¿Cómo se prueba la fe? A través de las pruebas, el fuego, el oro, como el oro es probado en el fuego. A través de las tribulaciones. La palabra de Dios lo testifica, Romanos 4:18. ¿Qué pasó con Abraham? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Él creyó en esperanza contra esperanza. Qué tremendo hombre. No tenía un departamento de varones, no tenía culto de oración, no tenía culto de alabanza, no tenía ni iglesia ni pastor. Hoy tenemos todo esto, pero lamentablemente caemos en la trampa de Satanás. Satanás nos pone trampas. Amados, el alejamiento a la luz, el alejamiento al dador de la vida, a la roca, al Salvador, es sutil. No es que de un día para otro agarrás, tirás la Biblia y decís: me voy, dejo todo esto, dejo mi fe, abandono a mi Dios. Es sutil. Las personas comienzan a enfriarse y comienzan a frecuentar personas que no les conviene. Empieza a entablar amistad con gente que había abandonado por conocer al Señor. Empieza a amar gente que no ama al Señor. Por contrario, empieza a abandonar la congregación de los santos, empieza a dejar de estar con gente que ama al Señor para juntarse con gente que no ama al Señor. Y definitivamente termina apartándose del Señor. Este hombre, que no tenía iglesia, no tenía nada, lo único que tenía era contraesperanza. ¿Cómo dice la primera frase, 4:18? Él creyó en esperanza contra esperanza. Contra esperanza. Él tenía esperanza en un panorama contra esperanza. Dice esta versión: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios se lo habían prometido. Esa será la cantidad de descendencia que tendrás. Dios le dijo así. Sin embargo, la promesa que Dios le hizo a Abraham no se cumplió rápidamente. No fue que ahora recibe, ya está, recibo la bendición. Pasaron casi 20 años. ¿Cuántos años estás esperando? Pasaron 20 años, 19 para ser exacto. Sin embargo, Abraham creyó a Dios contra esperanza. La Escritura dice, versículo 19, no se debilitó, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Me imagino que quizás a los amigos íntimos que se reunían a cenar, quizás Sara tenía sus amigas, quizás se enteró mismo Agar, le contó a otro, y la noticia empezó a recorrer por todos lados. Me imagino si Abraham se rió y Sara también se rió ante la promesa de Dios, las carcajadas del resto, ¿no? Estos viejos verdes, ¿qué piensan que van a tener hijos? Tan locos. No había, o sea, y era natural, cualquiera con 2 dedos de frente diría: sí, tienen razón. Y sí, no hay esperanza. Pero Abraham creyó, tuvo esperanza contra esperanza. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en su fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. No sé, ¿cómo es tu fe? ¿De cuántos quilates? Dijo Chuy. ¿De lata? ¿Pintado de dorado?
como esos anillos del Señor de los Anillos que venden ahí, como este anillo, ¿no? Que parece oro, pero no es oro. Oh, el pastor tiene... ¿Qué sos, de este tipo de material o de oro? Porque si sos del tipo de material que no es oro, cuando entra en el fuego rápidamente se nota y se debilita. Como no hay esperanza, se debilita y se muere. En cambio, Abraham no se debilitó al considerar que su cuerpo ya no servía. Y no tuvo duda alguna, él estaba plenamente convencido. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mi Dios es poderoso. Él puede resucitar muertos. Él puede sanar a un canceroso. Él puede sanar a un sidoso. Él puede hacer lo que Él quiera. Amén. Él puede resucitar esta iglesia. ¿Dejaste de considerar tu circunstancia como lo hizo Abraham? ¿Ya te rendiste? ¿Ya te debilitaste? ¿Dejaste de tratar de razonar y averiguar cómo Dios hará para suplir esa necesidad contra esperanza? ¿Cómo va a ser Dios? ¿O aún estás hundiéndote pensando que toda posibilidad es, valga la redundancia, es imposible? Los obstáculos son muy grandes. No vengas al Señor en oración hasta que hayas dejado de considerarte a vos mismo y considerar tus circunstancias. Hasta que comiences a considerar a Dios, depositar tu fe en Dios. Él es capaz, Dios es capaz y está dispuesto a hacer lo que Él prometió, porque Él no es hombre para prometer y no cumplir, Él no miente. Ya no tenés que vivir atemorizado por una atadura de incredulidad. Segunda de Pedro 1:3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Una de las promesas del Señor es que Él nos salvaría y nos salvó. Otra de las promesas que Él nos da: yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo, del siglo, del mundo. Otra promesa que nos da el Señor es que le clamáramos a Él y Él nos iba a responder. Ahora, amada iglesia, cualquier tipo de titubeo que tengas, como con un corazón dividido, viene de la incredulidad. No le crees. Titubear significa o implica disputar, discutir, calcular, averiguar, argumentar tus méritos, discutir el asunto, a ver cómo Dios lo va a hacer. El significado de tampoco, que está en Romanos 4:20, vamos a leerlo, Romanos 4:20, que tampoco él dudó. Tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, tuvo su atisbo de incredulidad. Pero Abraham, ¿por qué no creyó? Obviamente, porque era imposible. Era imposible. Hizo el cálculo matemático y dijo: no, Sara 99, yo cachichén, ¿no? No puedo engendrar. Y si con amamantar, se imagina una anciana amamantando un bebé, una situación extrema. Dice: no, la verdad, no. Tuvo esa incredulidad natural porque él pasó lo que Dios le dijo por la mente.
por su intelecto. Abraham no ofreció debates. Si bien tuvo una situación, no hizo argumentos, solamente se reía, sino que puso su confianza en el Señor. El tener fe significa que resolviste todos tus argumentos, lo echaste por tierra y dijiste: mi Dios es fuerte, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Cuando venís a Dios, debes dejar de lado todos tus debates, todos tus razonamientos, toda tu desesperanza, tus preguntas, tus dudas. Déjala de lado. No quieras satisfacer tu mente, tu intelecto. Mejor satisface a Dios agradándole, porque la única manera de agradarle es viniendo a Él con fe. Y debes estar plenamente convencido, convencida, que Él mantendrá su palabra. Iglesia, Dios mantiene su palabra y no cambia. Y Él es fiel. Y si cambias tu forma, tu estilo de vida cristiano, Dios te va a responder. La promesa está ahí a la puerta, esperando. Pero a causa de nuestras dudas, de nuestros conflictos, de nuestros argumentos, Dios no nos responde. Dios quiere hacer lo imposible, porque mientras más imposible sea la situación, Él es especialista en imposibles. Porque la gloria la recibe el Señor. No vengas a Dios hasta que estés listo para creer lo que Él te ha prometido o lo que le estás pidiendo. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Un hermoso texto, mal utilizado para los maestros motivacionales, ¿no? Pidan todo lo que quieran y el Señor le va a dar, ¿no? Porque se puede prestar a ese pensamiento, ¿no? Pero estamos leyendo la palabra de Dios, amén. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen, lo que han recibido será suyo. Dios no es un burlón. Dios no te va a tomar el pelo. Él no es como esa propaganda de Coto, de Carrefour, ¿no? Ponen una oferta: fideos matarazos, ¿no? Leche tal cosa, no sé, gaseosa tal otra. Y va la tropilla a comprar, las tropillas de mujeres, van a comprar y no hay más, todo vacío está. O se lo llevaron o pusieron poco. Las ofertas son como enganches. Y cuando estás ahí te ofrecen un artículo medio parecido, más caro. Dios no es así. Que te hace el enganche, bueno, ahora que te tengo, bueno, ahora dale, ayuná 40 días. Si no, no te doy nada. Mirá, Dios no tiene sustitutos. Vamos a leer Mateo 7, 9 al 10. Mateo 7, 9 al 10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado, le dará una serpiente? Claro que no. Claro que no. A tu bebé, ¿no? Recién tiene meses de nacido, no le vas a cargar la mamadera de Coca-Cola, ¿te imaginas? Una madre, bueno, hay por ahí de todo, ¿no? Pero vamos a decir una persona que tiene raciocinio, ¿no? No haría eso, obviamente, porque lo están matando. A los grandes también, ojo con la coca, ¿eh? Con eso se aflojan los tornillos. Dice, por eso andan con los tornillos medio flojos algunos. Cuando le preguntaron al ciego qué quería, este gritó: que pueda ver, Señor. Al ciego le pregunta: ¿qué querés? Y Señor, dinero para comprarme un sándwich. ¿Qué quiero, Señor? Quiero ver. Ahora, déjame hacer algo por ti. Déjame darte la vista espiritual para que puedas discernir y conocer las cosas profundas de Dios.
Mira lo que dice Marcos 10, 51 al 52. El Señor no lo dejó ciego a este hombre, no le dijo, bueno, ahora vas a ser mi seguidor y tráete una guitarra y cantá. No, el Señor, dice la Biblia, que le contestó específicamente lo que ese hombre le pidió, su vista natural. Marcos 10, 51 al 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahí está la historia. Santiago también dice que si alguna persona pide sabiduría de Dios, Él se la dará. No está diciendo paciencia, dice sabiduría. No está diciendo mansedumbre, no, dice sabiduría. Tampoco dice, Señor, dame discernimiento. Dice, no, pidan sabiduría. Si necesitas sabiduría, pedísela a nuestro generoso Dios, Él te la dará y no te reprenderá por pedirla. Amados, es una llave eso, ¿eh? A algunos les gusta hablar de las llaves, ¿no? Las llaves que abren puertas. Pídale sabiduría al Señor para cuando vengan la prueba, para cuando venga la situación tremenda, cuando tengas que discernir, tengas sabiduría. Sabiduría para hablar, sabiduría para responder. La falta de sabiduría hace que uno hable, el sabio hable como necio, porque necesitamos todo el tiempo adquirir sabiduría, pedirle al Señor sabiduría. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán, dice Mateo 21, 22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. Dice Juan 14, 13 y 14, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y de ahí salen los oradores que están en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se hizo famoso ese, en el nombre de Jesús. Parece que le ponen énfasis porque dice así que en el nombre de Jesús tiene que cumplirse. Ahora el Señor dice, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Pero hay un contexto, ¿no? Porque si uno saca la palabra fuera de contextos, dice sí, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, lo va a hacer, así que vamos a entrar a pedir. Ahora, ¿qué dice Juan 15, 7? Si permaneceres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condicionante. Pero si ustedes permanecen en mí, permanecer en Dios, y mi palabra permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y será concedido. No ores a Dios como si estuvieras comunicándote vía Wi-Fi. Él quiere que le digas lo que te pasa, que hables con Él, que tengas tu tiempo de entrega. Así que te pregunto exactamente, ¿por qué estás orando? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación que te mueve a orar? Quizás es por la salvación de tu familia. Entonces aferrate a su promesa. Dice, presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado, dice Pablo a Timoteo. Ten mucho cuidado de cómo vives y de la enseñanza, de la doctrina. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. ¿Querés que tu familia se salve? La promesa está dada, pero dice Pablo a Timoteo, aférrate firmemente en lo correcto. Presta atención a los asuntos, entrégate de lleno a la tarea. Mantente firme para el bien de tu propia salvación de los que te oyen.
Muchas personas pueden llegar a ser salvadas por tu oración. Amigos inconversos a tu alrededor pueden venir al Señor por tu oración. Pero eso no debe ser suficiente para vos. Debes aguantarte creyendo, porque esa petición será contestada. Si el Señor vino a morir para salvar a toda la humanidad, ¿vos pensás que no quiere salvar a tu pariente? Claro que lo quiere salvar. Pero quizás la piedra de tropiezo sos vos mismo, por tu falta de fe. Porque el comportarse como un mundano, como dice Alducin, ¿no? Armando Alducin, se comportan como demonios afuera, adentro de la iglesia son angelitos. Por ese comportamiento estás impidiendo a aquel pariente que venga a los pies del Señor. Debes decir: Señor, tú has sido maravilloso para mí, mas es mi ser querido el que necesita ser salvo. Yo soy salvo, Señor, y te doy gloria por eso y te serviré hasta el fin de mis días. Pero, Señor, quiero orar por mi pariente. Quiero orar por mi papá, por mi esposo, mi esposa, aún por tus hijos. ¿Estás ajustado económicamente? ¿Tenés deudas? Bueno, muchos pueden testificarte que su necesidad fue suplida, y esto está bien, pero vos tenés que recibir la bendición de parte de Dios para suplir tus necesidades económicas. Estás a punto de pedir un préstamo ya. A un hermano que tiene un poquito más, hermano, a Carta Sur, a algún lugar de eso, a pedir dinero, llame ya, dinero ya, 20.000 pesos ya se lo lleva, firme nomás. Después terminar pagando 50.000 por no haber confiado en el Señor. Ojo, mis amados, ojo, podemos pedir muchas cosas, pero no podés pedir al Señor algo con un corazón lleno de codicia. Santiago 4, 2 al 3. Santiago 4, 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, y cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Acuérdense que cuando nos acercamos al Señor a pedir algo, Él está viendo nuestro corazón. Así como cuando vas a pedir un préstamo, hablando de esto, y yo te sugiero que no pidas, te aconsejo que no pidas, pidas al Señor. Obviamente cuando pedís un préstamo, ¿qué hacen el prestamista? Te mandan el servicio de inteligencia, ¿no? Ven tu verás, ven dónde vivís, si pagás las deudas, si estás al día con los servicios, etcétera, un montón de cosas. Si tenés antecedentes penales, no te dan un préstamo así nomás. Entonces, si el hombre hace eso, imagínate el Señor si no analiza nuestro corazón. Él ya sabe todo nuestro andar, pero Él, cuando nos acercamos, Él analiza nuestro corazón. Dice, piden, yo sé que piden, yo los escucho, porque Dios no es sordo. Tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer a ellos. Vez pasada leía hay una leyenda, hay cosas muy, muy interesantes que a veces publican, y lo resumí así: muchos confunden placer con felicidad. Creen que tener un momento de placer es felicidad, pero eso no es felicidad, eso es placer, que pasa rápidamente y trae sus consecuencias horribles y terribles. Pero la felicidad muchas veces implica una vida de sufrimiento. Entonces, el deseo de Dios es que camines con Él de tal manera que solo buscas aquellas cosas que Él engendra, el Espíritu de Dios en tu espíritu. Ahí sí, todo lo que pidas al Padre, porque estás conectado con Él, será conforme a su voluntad, y Él te dará todo lo que le pidas. Si vos le decís al Señor, Señor, dame un espíritu evangelista,
quiero ir a predicar, dame la gracia, Señor, quiero aprender tu palabra, y vos te pones a estudiar, el Señor te va a bendecir y te va a dar. Señor, dame dones, Señor, capacítame para el ministerio. Señor, provéeme dinero, la iglesia necesita dinero, tenemos que hacer tantas cosas para la obra, para el crecimiento. Señor, haz que mi empresa funcione, que mi trabajo sea rentable. Con ese tipo de corazón el Señor te va a bendecir. Al pasar el tiempo te vas a encontrar buscando su reino, ya no buscando los beneficios, sino su reino, orando, ya no por dinero, sino por almas perdidas. Orando por alguien que necesita. Y de repente vas a ver otras cosas que comienzan a pasar, que ya te habías olvidado de orar. Y el Señor comienza a suplir tus necesidades, las añadiduras. Dios te bendice cuando no pedís egoístamente, cuando pedís cosas que están cercanas al corazón de Dios. Para ir a Dios no necesitas Wi-Fi. No te acerques a Dios con tu pobre señal, tu antenita ahí toda arreglada con alambre. Siempre apurado, orando con una oración aguachenta, una oración vacía. Señor, en el nombre de Jesús te pido que me bendigas a toda mi familia. Obvio, que me bendigas a mí. En el nombre de Jesús, amén. Y ya, aleluya, todavía siento la presencia. No, amado, no. Acércate a Dios con reverencia. Aprende a orar. Y el Señor nos dio el modelo de orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nadie puede decir eso a menos que con su vida santifique el nombre de Dios, deje el nombre de Dios en alto. Acércate con reverencia, con temor, con tiempo, acércate. Así como te tomas tu tiempo para venir a la congregación. Y sobre todo con un corazón perdonador. Porque si le guardas rencor a alguien, olvídate, aunque tengas fe para trasladar la montaña al mar, aunque ayunes un montón, aunque ores, es imposible que Dios escuche si no perdonas a tu prójimo. Vieron que hay varias trabas por las cuales el Señor no responde. Dice Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Está clarísimo. Dios ha tratado conmigo en esto. Yo sé lo que es ser difamado, yo sé lo que es ser herido sin provocación. Yo lo viví. Y solo por querer hacer el bien, como dice Pablo, por deciros la verdad, hasta me odian. Y los pastores y los que están en liderazgo eclesiástico pasan estas cosas, porque los pastores son ministros, son personas que dejan de lado muchas cosas, hasta sus sueños personales, un montón de cosas. Tiempo que por ahí le corresponde a la familia, lo deja para el ministerio. Y de paga muchas veces son calumnias, son provocaciones, son heridas. Mas si voy al Señor a orar, decir: Señor, bendice mi iglesia, el ministerio, y yo en mi corazón guardo bronca contra algún hermano que me dijo algo, mi oración no llega. No podemos orar, iglesia, hasta que arreglemos nuestros corazones. Obedece la palabra de Dios, haz lo que Él te dice. Primera de Juan 3:22. Cualquiera cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí el Señor comienza a hablar de una manera que entendemos nosotros. Y recibiremos de Él todo
todo lo que pidamos. ¿Por qué? Porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. El Espíritu de Dios te va a mostrar cualquier cosa en tu vida que desagrada a Dios. Él te va a mostrar. Y de hecho creo que te está mostrando como me lo muestra a mí. Él te promete revelarse si simplemente venís a Él con fe. Si estás casado, varón, trata a tu esposa amorosamente. Trátala inteligentemente. Trátala a tu esposa con honor. 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que no haya problema en la señal del Wi-Fi, tratala a tu esposa con honra, como a un vaso frágil. Si vas a Dios mientras estás peleado con tu esposa, podés olvidarte de que Dios te escuche. Tus oraciones serán estorbadas porque tu corazón ha sido injusto. Decís amar a Dios, pero estás demostrando falta de amor a tu esposa. Y dice, el que dice amar a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Acércate a Dios, otra vez te digo, con fe infantil, con una fe sencilla. Mateo 18:3. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y termino con esto. Por la gracia de Dios, tengamos intenciones de ir a Dios todos los días de nuestra vida, los 365 días. Ya cocinamos 2 meses, nos quedan 10. Estos 10 meses que vienen, que sea un tiempo intenso de oración. Y van a ver cómo tu vida mejora. Y si cambia, mejor todavía. Algunos tienen que mejorar, otros tienen que cambiar. Tu relación con tu esposa, espectacular. ¿Van a haber problemas? Claro que va a haber. ¿Van a haber discusiones? Sí, va a haber discusiones. Pero hay un corazón lleno de paz, gozo, amor, paciencia, que es el fruto del Espíritu. Así que tengamos intención de ir a Dios en oración. Amados míos, santos del Señor, que este año sea un año de crecimiento de tu fe, de maduración. Que confíes en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son para sus hijos. El Señor dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Produzcan frutos verdaderos, dice. Así que ahora cree. En unos segundos vamos a orar. Pero no solamente aquí, sino que sea una constante. Cree por las almas de tus seres queridos. Tené pasión por las almas. Hay un eslogan por ahí, ¿no? Tené pasión por las almas del perdido. Cree en Él porque su Espíritu se ha derramado en tu vida. Cree en Él para que tu condición física, si hay falta de salud, el Señor te pueda sanar. Él quiere sanarte y puede. Si tienes un problema financiero, un problema, una situación, que Él puede bendecirte. Y de hecho te ha bendecido hasta el día de hoy. Él nunca te abandonará. Confía plenamente en tu Dios, aunque 1 millón de gente te diga lo contrario. Esperanza contra esperanza, amada iglesia.
Deja que la palabra de Dios sea veraz y que todo hombre sea mentiroso. Él promete. Él dice que Él se va a encargar de nosotros. Él va a suplir nuestras necesidades. Amén. Dice la palabra del Señor, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en la iglesia. Yo también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, dice Pedro. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo, como anciano igual que ustedes. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, nos dice el Señor a los pastores. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen, pastores, ministros, de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlo como buen ejemplo. Así que cuando venga el Padre, el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los pastores. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder por siempre. Amén. Vamos a hacer 3 oraciones. Primero vamos a orar por este tiempo de la palabra del Señor. Padre, te doy gracias. Habla con el Señor, iglesia. Amado, si no tenés un problema, habla con el Señor. Con los ojos cerrados, por favor. Si alguien tiene alguna cuestión con un hermano y entiende que hay un estorbo, que no puede hablar con el Señor porque está enojado o enojada con un hermano o una hermana, hoy es la oportunidad de poderse acercar, y quizás el hermano ni sabe. Acércate y pedirle perdón, decirle que le amás, que amás al Señor, por eso te arrepentís, y después sí el Señor va a escuchar tu petición. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó. Fue tu gracia. Fiel es Dios, no nos dejará ser tentados más.